Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, es martes de Pregúntenle al Eli. Y aquí está el Eli. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, Alberto, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia del programa. Qué bueno. Oye, Eli, voy a tomar la prerrogativa de quien conduce este programa y Ajá. me voy a tomar la libertad y el derecho de la primera pregunta. Ajá. Te puedo hacer una pregunta, es personal, porque es personal. Sí. Hace rato estábamos viendo ayer, el lunes, que se celebró la liberación de Auschwitz. Sí. ¿Tú tienes algún pariente que haya estado en Auschwitz? ¿Que estuvo? Sí, no sobrevivieron. Yo soy descendiente directo de judíos polacos que llegaron a Costa Rica antes de la guerra, antes del Holocausto. No por la guerra. No, pero como dijo el canciller israelí, y esto lo decía mi abuela también, los polacos maman el antisemitismo en la leche materna. Sabía, el ambiente no era bueno. El ambiente, a ver, era la época de la Gran Depresión, la entreguerra, ¿verdad? Después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda, se viene la Gran Depresión. Entonces la situación económica era muy mala. Era muy difícil ganarse la vida, conseguir trabajo, etcétera. Y el antisemitismo, que siempre era fuerte en Polonia, venía en aumento de manera muy preocupante. Entonces, en esos años, muchos judíos trataron de salir de Polonia a diferentes lugares. Mis abuelos terminaron aquí en Costa Rica. Mis 4 abuelos, los papás de mi mamá y los papás de mi papá, todos los 4 vinieron de Polonia. ¿Y se conocían desde entonces? No, mis abuelos paternos sí se conocían, eran novios en Polonia y se casaron aquí en Costa Rica. Mis abuelos maternos se conocieron acá. Mira eran tú. de diferentes pueblos. ¿Y a quién mandaron a los campos? Bueno, mi abuela paterna, por ejemplo, eran 12 hermanos. Ella fue la primera, era la mayor, ella fue la primera en salir y entonces, estando en Costa Rica, cada vez que tenía la oportunidad, enviaba dinero para sacar a sus hermanos de allá. Logró sacar a 4, entonces de los 12 sobrevivieron 5, los otros 7 fueron aniquilados. En los campos. En los campos. Y del lado de mi abuelo paterno también, eran 10 hermanos, sobrevivieron 3. Los otros 7 fueron aniquilados. Algunos en los campos, otros durante la guerra. O sea, perdiste más de 10 tíos abuelos. Solo del lado paterno. Del lado materno, mi abuelo tenía una única hermana. Y esta hermana fue llevada junto con su esposo y sus 2 hijos menores. Fueron llevados a un campo de trabajos forzados cerca de Majdanek, un poco más al sur de Varsovia. Y ahí estuvieron en este trabajo de campos forzados y eventualmente llegó en noviembre de 1943, cuando ya los nazis todavía estaban fuertes. Deciden lanzar la Operación Cosecha. Y la Operación Cosecha fue que agarraron a todos los judíos de este campo de trabajos forzados, se los llevaron la noche del 2 de noviembre al bosque, los obligaron a cavar fosas, los fusilaron entre la noche del 2 y el 3 de noviembre y ahí quedaron en una fosa común. Mi mamá nació en Costa Rica el 3 de noviembre de 1943, el día que estaban matando a su única tía y a sus primos. ¿Verdad? La otra hija, que para entonces tendría unos 15 años, no estaba en la casa cuando los nazis llegaron a llevárselos. Y entonces se tuvo que esconder, cuando se dio cuenta que se habían llevado a su familia, se tuvo que esconder. Terminó en diferentes campos de concentración. Era una muchacha joven, terminó siendo objeto de juegos sexuales de oficiales nazis. Qué bonita, nada, la violaron. La violaron, sí, claro. Sí. Claro, se pasaron toda la guerra violándola. La mujer quedó desequilibrada, tuvo una vida muy, muy, muy triste, muy, muy amarga. Quedó viva. Ella sobrevivió y habrá muerto hace unos 20 años. Traumatizada. Totalmente traumatizada. Traumatizada. O sea, quedó mal. Es decir, no es de los judíos que salieron de ahí y salieron adelante. Y pudieron rehacer su vida. No, ella no pudo superar el trauma. Dedicó su vida a tratar de recuperar las propiedades de su papá, que aparentemente era un hombre que había tenido algo de fortuna.
Y entonces viajaba a Polonia todos los años a pelear con el gobierno polaco. Nunca le reconocieron absolutamente nada. Cuando ella murió, una mujer que vivió sola toda su vida, cuando ella murió en su apartamento en Tel Aviv, ella se fue a vivir a Israel. En su apartamento en Tel Aviv lo que encontraron fueron cajas de papeles de piso a techo por todo el apartamento, y eran los papeles de ella dando esa lucha legal contra el gobierno polaco, o más bien exigiéndole al gobierno polaco que le reintegraran sus propiedades, y programas de la Orquesta Sinfónica de Israel. Aparentemente, mientras no estaba en Polonia, lo que hacía era ir a escuchar a la Sinfónica, y le gustaba mucho la música, y entonces ese era su solaz, su entretenimiento, ¿verdad? Una mujer que vivió una vida muy amarga, muy triste. Fíjate, yo sabía que me ibas a contar alguna historia así. Digo, esta pregunta no la habíamos discutido previamente tú y yo, pero supuse que me ibas a contar algo así. No que tantos parientes, pero y perdóname, ¿qué te hace pensar? Tú que tienes esa historia, que ningún latinoamericano católico tenemos, ¿por qué no? ¿Qué te hace pensar cuando escuchas declaraciones como las que hacía, por ejemplo, Hugo Chávez? Porque Hugo Chávez lo dijo, ¿no? Que él no creía en el Holocausto, que que eso era una invención de Occidente, bla, bla, bla. Un ardor en el estómago, o sea, no puede uno ni describirlo, ¿verdad? Cuando uno escucha una cosa así por el estilo, siente uno como un fuego que lo consume por dentro, ¿verdad? Esto no es un asunto de creer o no creer, no es, nunca he visto a Dios, creo o no creo en Él, ¿no? El Holocausto sucedió, está comprobado, está documentado, los mismos nazis lo documentaron, los nazis eran muy ordenados para eso, y entonces existen toneladas de información que ellos mismos generaron, porque ellos... No, y tomaban película y todo. Claro, tenían por objetivo, una vez que aniquilaran a la raza judía, decían ellos, los judíos no son una raza, pero bueno, una vez que aniquilaran a los judíos, ellos querían crear un museo para demostrarle a la humanidad la gran labor que habían hecho. Entonces, tenían todo perfectamente documentado. Entonces, que un imbécil como Hugo Chávez, y hay muchos otros, no solo él, ¿verdad? No era el único, no. Que cuando un imbécil como Hugo Chávez dice eso, aparte del fuego que lo consume uno internamente, lo único que uno puede decir es, pobre imbécil, ¿verdad? O sea, ¿en qué parte de su existencia se quedó descerebrado, ¿verdad? Y lamentablemente se quedó descerebrado para decir esta animalada y para destrozar un país como Venezuela, ¿verdad? Pero fíjate, recapitulando, de toda tu ascendencia, los únicos que vivieron fueron los que salieron de Polonia. O que vivieron o que no fueron violados, vaya, que no fueron los únicos. Bueno, hay un hermano de mi abuelo que se quedaron en Polonia y milagrosamente sobrevivieron y lograron llegar a Nueva York. Pero si los metieron a un campo, ¿o no? Sí, claro. Por eso te digo, o sea, el que no salió de Polonia antes de la guerra, todos los que se quedaron, todos pasaron por campo de concentración. Prácticamente todos, ¿verdad? Hay muy poquitos que se unían a algún tipo de resistencia armada, entonces pasaron 5 o 6 años escondidos en un bosque, pero la mayoría de los que quedaron allá fueron a campos de concentración. ¿Tú lograste platicar con alguno de ellos? Sí, claro. Yo tengo una prima hermana de mi papá que aún vive, que es una señora que andará por 86, 88 años en Nueva York, muy linda, muy simpática. Ya está un poquito malita de salud, pero ella llegó a Estados Unidos de 9 años o una cosa así por el estilo, en 1945, después de la guerra. Y ella me contaba que o sea, mientras ellos, cuando lograron escapar del campo de concentración, iban huyendo, y entonces venían los aviones y ellos no sabían si eran los aviones aliados o los aviones nazis o el que fuera, pero los bombardeaban, ¿verdad? Y sobrevivieron de puro milagro. Entonces, o sea, que ellos en el bosque y tenían que hacer cuevas o meterse en cuevas, esconderse, porque existía el riesgo de que si no los agarraban los nazis, los agarraba una bomba que les tiraban desde el cielo, ¿verdad? Claro, entonces, claro. Sí, después aquí en Costa Rica, no familiares míos directos, pero personas que llegaron aquí a Costa Rica, fueron sobrevivientes del Holocausto. Había una señora, doña Regina Cuquiel, que ya murió hace muchos años, pero era muy amiga de mi papá,
para mí era como una tía o como una abuela. Ella estuvo en el campo. Ella estuvo en el gueto de Varsovia, en el gueto de Varsovia. Doña Sarita Robinsky, la esposa de don Samuel Robinsky, que fue un gran dramaturgo aquí en Costa Rica, ella también, que por cierto es prima de doña Regina. Ellas juntas vivieron en las familias en el gueto de Varsovia, y ellas, siendo niñas y pequeñitas y menuditas, lograban salir del gueto por endijas que había en las cercas, y entonces podían salir y conseguir papas y cuestiones que dentro del gueto no se conseguían, arriesgando sus vidas, ¿verdad? Pero entonces salían y traían alimento de regreso para su casa. Doña Sarita publicó un libro hace, creo que un par de años, o el año pasado, contando su experiencia y cómo después anduvo... no recuerdo si fue que sus papás la entregaron a una familia para que la cuidara o la agarraron. Ella anduvo de casa en casa, familias cristianas polacas que la refugiaron. Claro, lo que decía la nota, sí. Sí. O sea, ciertamente había familias, había polacos buenos. No puede generalizar y decir que todos eran malos, pero eran la excepción. Probablemente la gran mayoría era o indiferente y no hizo nada, o pensaban esto es una barbaridad, pero me quedo callado para que no me maten. Pero bueno. Claro, lo que decía la nota que leí, ¿no? Claro. Que quienes ayudaron, que los que ayudaban tendían a ser cristianos. Sí. Y hay muchísimos casos así, ¿verdad? En Estados Unidos me tocó conocer una señora, Helga, que, bueno, ella era alemana, y la entregaron a un convento. Sus papás no sobrevivieron y las monjitas en el convento quisieron dejársela, ¿verdad? Y eventualmente, de alguna manera descubrieron, las monjitas sabían, pero alguien descubrió que ella era judía y que estaba ahí y fueron a sacarla, ¿verdad? Entonces, ella tuvo el trauma de perder a su familia, de ser refugiada en un convento muy niña, ¿verdad? Entonces ella no se acordaba de sus orígenes judíos y qué sé yo. Sí, o sea, ella no. Sí, pero también el trauma de que la tuvieron básicamente retenida en el convento, porque no la querían soltar, porque no había familia a quien entregársela, ¿verdad? O sea, hay historias de toda naturaleza, ¿verdad? Pero es una época, la verdad, muy triste, y para los que tenemos familia, que ya sea que sobrevivieron o que perecieron en esas circunstancias, no hay nada más ofensivo, ¿verdad? Que le digan a uno, no, eso es un invento, eso es una exageración, eso es el otro cuento, es una exageración de Hollywood. No es ninguna exageración, y no hay ninguna película de Hollywood que le haga verdadero honor a la barbarie que sucedió, ¿verdad? Por más que lo intenten, no logran llegarle a la realidad. Es bastante más cruda de lo que presentan las películas. Fíjate. Con toda la discriminación que hay en América Latina, porque en América Latina hay mucha discriminación racial, socioeconómica, hay muchísima. ¿Tú has sentido discriminación por tu religión en América Latina? ¿Te has sentido discriminado? En Costa Rica yo diría que no, lo cual no quiere decir que no he sido, digamos, víctima de ofensas estúpidas, ¿verdad? Sí, de repente te han agarrado por ahí, pero sí. Así que tú hayas sentido, ¿me discriminaron? No, yo nunca como muchos latinoamericanos lo han sentido, ¿ah? Pero tú como latinoamericano judío. Yo, o sea, como costarricense judío, no, yo no he sentido esa discriminación, ni en el trabajo, ni ahora que estoy metido en política. Sí conozco gente que dice que en su línea profesional, y no voy a mencionar nombres porque no estoy autorizado para ello, conozco gente que dice que en su línea profesional sí han sentido un techo de cristal, ¿verdad? Porque... Judíos. Sí. Estoy suponiendo que te refieres a algún ejecutivo de alguna empresa grande. Quiero pensar. No. O político. Vaya, alguien que pertenece a una corporación o organización. No. Usualmente en esos ambientes no. En esos ambientes se busca el talento, y el que tiene talento no les importa si es chino, negro, judío. Ahora sí me intrigaste, porque si no es... si no es ni gobierno ni empresa, entonces, bueno, en fin, nos dijiste que no estás autorizado, pero, no estoy autorizado. Pero me llama la atención. Sí. Pero tú no lo has sentido. Yo la verdad que no. Yo estudié en la Universidad de Costa Rica. Sí tuve un profesor que de hecho, no mientras estaba en la Universidad de Costa Rica, fue profesor mío en la UCR y después fue profesor mío
en la Universidad Interamericana cuando yo hice una maestría en Administración de Negocios, y en la Universidad Interamericana sí se reveló como un gran antisemita y me quiso hacer una cochinada en ese curso. Yo tuve que meter abogado, un pleito grande con la universidad. Entonces sí lo tuviste. Sí, pero digamos que no me impidió seguir adelante con mi vida, ¿verdad? Okay. Y como te digo, de vez en cuando ahí en redes sociales, qué sé yo, nunca falta un ignorante que trata de ofenderlo a uno, ¿verdad? Como si para mí ser judío fuera una ofensa, ¿verdad? Así que si a mí me dicen judío hijo de tal, ¿verdad? Judío no me ofende porque no lo soy. Hijo de tal no me ofende porque mi mamá no es prostituta. Entonces se equivocaron nada más. Listo. Yo sigo adelante con mi vida. Por el contrario, más bien en ocasiones, antisemitas que han querido pasarse de graciosos y hacer algún comentario estúpido han terminado favoreciéndome. Yo confieso que yo escribo en La Nación porque a raíz de un comentario que yo había hecho en Facebook, un tipo escribió una diatriba antisemita espantosa, ¿verdad? Y entonces yo escribí otro comentario en Facebook y lo titulé algo así como documentando el antisemitismo en carne propia, ¿verdad? Y ese comentario que yo escribí en Facebook fue como la chispa que hizo que la editora o la directora de la sección editorial de La Nación me llamara y me dijera: me gusta cómo escribe, ¿por qué no escribe para La Nación? Y ya te quedaste. Así que me terminaron haciendo un favor. Mira tú. Bueno, qué Así bueno. es. Bueno, ahora sí ya, vamos a darle paso a las preguntas, muchas que dejaron ustedes. Muchísimas gracias en Facebook para Eli. Eli, a ver, dice Randy Salas: hacer una reducción del Estado es una necesidad imperiosa, pero de una u otra forma requiere de hacer despidos, retiros anticipados o la no contratación de personal nuevo. ¿Cómo se podría mitigar el impacto en los pobres indicadores del empleo con medidas como esta? Es una buena pregunta y de hecho es una gran preocupación, no solo de la gente que es crítica de la postura de que hay que reducir el aparato del Estado, sino también de quienes somos proponentes de reducir el aparato del Estado. Para empezar, yo he dicho en varias ocasiones que el gobierno de Costa Rica o el Estado costarricense es muy grande prácticamente en todas las dimensiones que uno analice, excepto una, y esa una es la cantidad de empleados que tiene. En Costa Rica el empleo público representa 14-15% del total de la fuerza laboral. Cuando uno compara eso con, por ejemplo, los países de la OCDE, somos un país que estamos de mitad de tabla para abajo. Hay países, Japón, Inglaterra, si no me equivoco, Australia, son países que tienen porcentajes menores en el orden del 10%. Pero después hay países escandinavos, Alemania, qué sé yo, que andan por el 25-30% o hasta más de la fuerza laboral empleada en el gobierno. Entonces, Costa Rica en ese aspecto no es tan grande. Entonces, reducir el aparato del Estado en Costa Rica no necesariamente se tiene que traducir en un despido masivo de gente. No estás contando, no estás contando los empleados de las empresas estatales. Sí, el empleo, el empleo ICE, público BCR, en Costa Rica. BN, estás contando todo. Todo el empleo. Y ni así no. Así es. El empleo público en Costa Rica, el problema no es la cantidad de gente, sino el esquema de remuneración que se adoptó. Porque tenemos dos tablas en la OCDE. Una es el tamaño de la planilla, no en monto económico, sino en cantidad de personas, relativo o comparado a la fuerza laboral del país. Y en esa tabla nosotros estamos de mitad de tabla para abajo. Y después está la tabla del tamaño de la planilla en términos financieros. Lo que le cuesta. Lo que le cuesta al país como porcentaje del PIB. Y en esa tabla Costa Rica es el país, está en el primer lugar en la tabla. Entonces, ¿cómo puede ser que tenemos un gobierno relativamente pequeño en cantidad de personas, pero el más caro de todos los gobiernos como porcentaje del PIB? Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Entonces,
Reducir el aparato estatal no necesariamente implica hacer despidos masivos. Implica reacomodar personas, ¿verdad? Yo estoy seguro que en Habdeba había ingenieros muy buenos que bien podrían estar trabajando en el MOP, que es un ministerio que se convirtió en un cascarón y donde hace falta personal calificado, ¿verdad? Entonces no necesariamente hay que despedir. Sí habrá que despedir a algunas personas, ¿verdad? Si uno dice fusionemos todos los ministerios que tienen que ver con la producción en un solo ministerio de la producción, evidentemente ya no se van a necesitar 5 departamentos legales y no se van a necesitar 5 proveedurías y qué sé yo. Entonces, el personal no sustantivo, sino que el personal administrativo, ahí sí puede que haya que hacer algunos recortes, porque no va a haber dónde acomodarlos, ¿verdad? Si uno tiene Ministerio de Agricultura, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Planificación, cada uno tiene su departamento legal, cada uno tiene su departamento de personal, etcétera. Si uno los fusiona, ahí hay pérdida de personal. Pero ese personal precisamente es el que va a tener mayor facilidad encontrando trabajo en el sector privado si tenemos una economía dinámica. Entonces uno no puede simplemente agarrar y decir, hagamos una matacinga en el sector público. Uno tiene que garantizar que tiene políticas ya puestas en su lugar para la dinamización de la economía, para generar una economía, un círculo virtuoso en la economía, que empiece a demandar más mano de obra, y esa mano de obra va a salir del gobierno a fortalecer a la empresa privada. Pero bueno, eso básicamente, no es necesario provocar un desempleo masivo para reducir el aparato del Estado en Costa Rica. Ya, interesante. Irene Vargas, ¿qué opinas de la labor que realiza Corfoga, Corporación de Fomento Ganadero, como ente que se supone vela por los intereses de los productores de ganado bovino en el país y que siempre estamos condicionados a la gran y poderosa industria cárnica para la fijación de precios de la carne de res? Eso es lo que dice la pregunta. Yo agrego que la carne de res aquí en Costa Rica es muy cara. Sí. Pero bueno. Como casi todo lo que puede uno comprar en el supermercado. Bueno, pero o sea, con relación a lo que cuesta el pollo y el puerco, la carne de res es sí. y el pescado y marisco. Así es. Es de lujo. Pues yo precisamente, yo creo, no solo Corfoga, todas estas corporaciones de fomento de los diferentes productos, ¿verdad? Al final lo que terminan siendo es espacios donde los productores pueden coordinar para actuar prácticamente como un monopolio, como un cartel, ¿verdad? Que además los utilizan para hacer presión política, para hacer lobby político, para obtener recursos blandos para el desarrollo de los sectores, y cada cierto tiempo, entonces, cuando les prestan la plata blanda para hacer proyectos, qué sé yo, no desarrollan los proyectos correctamente, terminan teniendo problemas financieros los productores, y entonces cada cierto tiempo la Asamblea Legislativa tiene que aprobar un proyecto de ley condonando las deudas o readecuando las deudas. Y esto ha sucedido en todos los sectores, no solo, o sea, Corfoga es uno de ellos, la Corporación de Fomento Ganadero, pero esto ha sucedido en un montón de sectores, ¿verdad? Y ahora tenemos el magnífico ejemplo de la Política Nacional de Aguacate que anunció el gobierno la semana pasada, ¿verdad? ¿Qué pretenden hacer? Precisamente eso, ¿verdad? Darle créditos blandos a gente que no sabe producir aguacate, para que entren a producir aguacate, para incrementar la producción nacional de aguacate y para suplantar las importaciones, reconociendo que la producción nacional de aguacate es tremendamente ineficiente, que la productividad anda por la mitad o menos de los mercados internacionales, y reconociendo también en el propio documento que el país no tiene suficientes técnicos con experiencia en aguacate para que el ministerio pueda dar la asistencia técnica que van a necesitar los productores para hacer este plan realidad. Entonces, estos son sueños de opio socialistas, son resabios que nos quedan en Costa Rica de las políticas que se siguieron en los años 50, 60, 70, de sustitución de importaciones, de promoción de la producción local, pero ojo, yo estoy de acuerdo con promover la producción local. Yo estoy de acuerdo con que si se identifica que los aguacateros tienen muy baja productividad, el Ministerio de Agricultura tiene asistencia técnica, tiene servicios de extensión, etcétera, que debería de enfocarlos en ayudarle a los aguacateros a mejorar su productividad. ¿Para qué?
para que puedan producir más eficientemente, para que puedan competir en el mercado con producto de buena calidad que viene de otros países a un costo competitivo, ¿verdad? No, la solución no puede ser agarrar y decir, ahora vamos a poner a gente que no está hoy en el aguacate a producir más aguacate porque queremos incrementar en un 125% la producción en los próximos 5 años. Pero una pregunta con eso del aguacate, por cierto, que también Santiago Mora te pregunta precisamente sobre el aguacate en específico, sobre esta decisión del gobierno, pero te pregunto yo a ti, ¿qué no se supone que una economía debe de abocarse a lo que es eficiente? Es decir, México produce muy buen aguacate y muy bien porque toda la vida se ha producido aguacate en México, ¿no? Si México insiste en querer producir kiwis, pues seguramente no le va a salir muy bien porque no es un país de kiwis. Lo mismo con Costa Rica y los aguacates y cualquier otra cosa. Estoy seguro que los agricultores ticos y las tierras ticas serán mucho más productivas para otras cosas que son más autóctonas o más de acá, ¿no? Quiero pensar. ¿No sí, va por ahí? Sí, o sea, definitivamente, ¿verdad? La teoría de las ventajas comparativas en economía, que es una teoría que está más que demostrada, que funciona en la realidad, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Concéntrese en aquello que usted es eficiente. Ahora, esto no quiere decir que hay que seguir produciendo lo que uno ha producido toda la vida. Costa Rica no producía microchips hace 50 años claro. y no producía implementos médicos hace 30 años, ¿verdad? Pero eso es producido por el humano, es decir, a lo mejor las tierras mismas son, vaya, lo que han dado toda su vida, ¿no? Hay ejemplos de cosas que se pueden hacer. Cuando Costa Rica empezó a producir mini vegetales, ¿verdad? Estos, las zanahoritas pequeñas y los zucchinis pequeñitos y qué sé yo, que es un producto que tiene, no es tan diferente de producir zanahorias grandes y zucchinis grandes, ¿verdad? Entonces ya uno tiene experiencia en el producto grande y es cambiar la variedad para hacer algo que el mercado está demandando, que tiene un precio premium, ¿verdad? Porque la gente paga más por el producto pequeñito que por el producto grandote, ¿verdad? Entonces, sí, Costa Rica ha adaptado su producción a las tendencias del mercado internacional, pero no se puede simplemente agarrar y decir, un producto como el aguacate nacional no es de muy buena calidad. Hay dos variedades, está el Hass que se produce en las zonas altas, que definitivamente no compite en calidad con el aguacate mexicano, y después está el aguacate, las variedades criollas o antillanas, que se produce en zonas bajas como San Mateo, Orotina, Esparza, que es un aguacate completamente diferente. El grandote, ese verde. Ese grandote, hay gente a la que le gusta, a mí me gusta mucho, pero por ejemplo es un aguacate que no te sirve para hacer un guacamole, ¿verdad? Porque es como agua una vez que uno lo maja, ¿verdad? Entonces, el problema de esta estrategia nacional del aguacate es que ponen, como decimos los ticos, la carreta delante de los bueyes. Primero van a hacer crecer la producción a la fuerza, con recursos, con financiamiento del sistema de la Banca para el Desarrollo, del Banco Nacional, etcétera. Y el propio documento reconoce que no hay un estudio para determinar cuáles son los patrones de consumo y las preferencias de aguacate de los costarricenses. Y entonces los van a poner a producir lo que hay en el país, cuando la realidad lo que nos dice es que cuando se cerró la frontera al aguacate mexicano, el consumo cayó en un 30%, el consumo total del país cayó en un 30%. En buena medida porque al cerrarse las fronteras al aguacate mexicano se provocó un desabastecimiento que provocó un incremento de precio de hasta el 70%, ¿verdad? Pero también en buena medida porque hoy el costarricense, aparte de que el aguacate es caro, es de mala calidad. Uno va al supermercado a comprar un Hass importado, ya no de México, de otros países, y ya no tiene la misma calidad que tenía el mexicano. Y bueno, dicen los expertos que parte del problema es que el aguacate chileno o el aguacate peruano viene por barco, tiene 3 semanas de tránsito, más 1 semana en aduanas. Para cuando ese aguacate llega a la mesa del costarricense, ya tiene 1 mes de haber sido cosechado. Mientras que el aguacate mexicano está en la mesa del costarricense 1 semana después de cosechado, ¿verdad? Porque tiene un tránsito de 3 o 4 días y más el tiempo en aduanas. Entonces, son cabezonadas, insisto, de estos resabios socialistas que este y el anterior gobierno han querido revivir en Costa Rica, cosas que ya probamos en los años 50, en los años 60, en los años 70, y que los fuimos abandonando, las fuimos cambiando porque dejaron de servir, ¿verdad? Y una pregunta, estas gentes a las que se pretende que se pongan a producir aguacates, ¿qué es lo que están haciendo hoy en día?
Bueno, el documento dice que quieren agarrar personas que se dedican a la agricultura de subsistencia a ponerlos a producir aguacate. Pues estás en agricultura de subsistencia. El aguacate es una fruta que Tarda mucho, tiene 5 años, un periodo de 5 años de maduración del árbol para empezar a producir, ¿verdad? Entonces, es una persona a la que vas a tener que financiarla durante 5 años, sostenerla para que pueda comer mientras sus árboles no están produciendo. Y el problema, Alberto, es que llega al final de los 5 años, tienen el producto, pero nadie hizo el estudio de mercado para saber si ese producto se va a poder colocar. Esto ya ha pasado en Costa Rica. En los años 80, el gobierno convenció a medio Costa Rica de sembrar palmito. Y el palmito tiene un periodo de maduración de 3 años. Y entonces, a los 3 años, cuando toda la zona atlántica del país estaba llena de palmito, y llegó el momento de cortar esas palmeras, no había dónde colocarlo. No habían abierto un mercado externo, un mercado extranjero, y el mercado nacional ya estaba satisfecho, ¿verdad? No necesitaba tanta producción adicional. Lo mismo pasó con la macadamia, lo mismo ha pasado con diferentes otros productos que el gobierno, que algún genio de la administración pública en un escritorio en el Ministerio de Agricultura dice, esta es la nueva gran ola. Y embarcan a los pequeños productores o a los grandes productores, los embarcan a producir cosas que el mercado no está demandando. No los embarcan, ¿verdad? Los embaucan. Bueno, los embarcan. Claro, para ellos durante algunos años reciben el subsidio estatal y dicen, sí, aquí estoy viviendo bien de este producto, pero el producto nunca va a ser viable, ¿verdad? Entonces, realmente es ese documento, ya que también hay preguntas sobre el aguacate, el documento de la Estrategia Nacional o el Plan Nacional de Aguacate es una verdadera vergüenza de documento de política pública. Parte diciendo que no existe información certera sobre cuántos productores hay, cuánta área sembrada hay en el país y cuánto es la producción. No hay información sobre cuál es la productividad, pero estiman que es la mitad o menos de la mundial, ¿verdad? Y a partir de ahí, sin tener una línea de base, van a lanzar una estrategia para incrementar la producción, incrementar el área sembrada. Mira, yo no conozco nada de agricultura, pero sí conozco del departamento de verduras de los supermercados a los que yo voy. Yo no consumo aguacate como mexicano porque simplemente está muy caro y me niego a comer un aguacate tan caro que en México no cuesta nada, ¿no? Sí. Pero sin embargo, sí puedo ver recurrentemente que la sección de venta de aguacates en cualquiera de los supermercados que yo voy, la sección de venta de aguacates es más pequeña que la sección de venta de manzanas. O sea, me hace pensar que se venden mucho más manzanas que aguacates. Todas las manzanas que yo he comido aquí en Costa Rica son traídas de Chile, de Estados Unidos o hasta de Francia. El ajo es traído de China. Okay. Yo no puedo creer que en Costa Rica no se produzca o se pueda producir manzana o ajo. La manzana requiere de otro tipo de clima. En Costa Rica se produce un poquito de manzana. Pero no es apto para manzana. No para el desarrollo de aquellas manzanotas grandes, gringas, ¿verdad? Pues no esas, bueno, hay unas manzanitas pequeñas. Que esas son las que yo compro aquí de Chile y de Francia, que son chiquitas, sí. Son las que venden en donde yo voy, ¿verdad? Hay unas nacionales que a mí me gustan mucho. Hay unas nacionales. Pero sí te queda claro que entonces Costa Rica no da para suplir el mercado nacional de manzanas. Costa Rica no da para suplir el mercado nacional de la mayoría de los productos y eso no tiene nada de malo. De acuerdo. La gente habla de que hay que promover la seguridad alimentaria entendiendo que en Costa Rica hay que producir todo lo que se come. No hay nada más peligroso para un país que producir todo lo que se come, porque el día que hay un huracán, un terremoto, una inundación, algún evento de la naturaleza o algún virus que ataca la producción, qué sé yo, entonces nos quedamos sin el abastecimiento de esos productos. Y si no tienes canales de comercialización internacional, no los puedes abrir de la noche a la mañana, ¿verdad? Entonces, si Costa Rica produjera todo el arroz que se come y si Costa Rica produjera todos los frijoles que se come, entonces en cualquier huracán, cualquier inundación, nos quedamos sin arroz y frijoles en el país porque hasta que uno logra abrir los canales con otros países para importar el producto, pueden pasar semanas o meses, ¿verdad? Entonces, siempre es bueno que el país produzca una parte de lo que se come y que tenga buenas relaciones comerciales con otros países para poder complementarse. Bueno, ese es buen punto, ese es muy buen punto. Yo me suponía, quiero pensar que
bueno, yo creo que también tengo algo de razón, que si la manzana que me compro yo en el supermercado aquí viene desde Francia, pues tiene un sobreprecio importante, bueno, un precio claro. ahí por la transportación. El Y decía, bueno, transporte, ¿cómo no se produce aquí? Pues ya se nos acabó el tiempo, ¿cómo ves? Hablando de... de aguacates. ¿Qué te parece Holocausto. si cerrando acá nos vamos a comer un guacamole? Vamos. A ver dónde lo encontramos. A ver dónde lo encontramos. Va a estar caro, pero... Oigan, bueno, les pido una disculpa a todos los que preguntaron y me lo salté por andar preguntando cosas personales a Eli, pero me parece a mí que quedó bonita la entrevista con Eli y te agradezco muchísimo que nos hayas compartido ese capítulo de tu vida, pues más que personal, familiar. Tuya, ¿no? Te lo agradezco muchísimo. No, gracias a ti, Alberto. Es un aspecto de mi vida del que no muy a menudo me toca hablar. No tengo ningún problema en hablar de él, pero digo, en una ocasión como esta, ¿verdad? Se conmemora el 75 aniversario del Holocausto, pues creo que es importante compartirlo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una historia distinta. Sí. Esa es la historia de mi familia, de ahí viene mi familia y ciertamente en esos años yo no había nacido, pero mis abuelos, mi papá nació aquí en Costa Rica, pero él contaba que él creció escuchando las noticias y mi abuela pegada al radio transistores, tratando de escuchar al radio de onda corta, tratando de escuchar qué estaba pasando en Europa y recibiendo malas noticias todo el tiempo. Así que pues, es importante recordarlo. Claro, por supuesto. Y obviamente que de ellos mismos no supieron nada o sea, hasta que no se liberaron los campos, todos ellos supieron la verdadera, pues, lo que pasó. Así es, ¿no? y con el agravante, Alberto, de que los judíos después quedaron tan desperdigados que muchas veces no fue posible saber del todo qué fue lo que pasó. Claro. Bueno, gracias, Eli. Y muchísimas gracias a ustedes que participaron en el programa como siempre. El próximo martes, otra vez de nuevo, pregúntanle a Eli. Y hasta entonces espero que termine su día en buena nota, buen tono. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.